Pero ahora con mucha alegría recibimos a nuestro invitado. Se trata de el profesor de Historia de las Ideas Políticas y de Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Montevideo. Además, como hoy hace un rato les conté, discípulo de Alberto Metol Ferré, también miembro de la Sociedad Rodoniana. Pone la mañana en camino Ramiro Podetti. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Profe, buen día, bienvenido, Ramiro. Buen día, Alejandro, muchas gracias por la invitación, un gusto siempre estar contigo. Al revés, el agradecido soy yo. Bueno, omití decir algo que también es muy importante en este contexto, y es que sos argentino, pero que sin embargo estás radicado de este lado del río ya hace unos cuantos años, ¿no? Y casi, ya pasé los 30 en realidad, más de 30 ya, sí. Bien, como sos un muchacho muy joven, se puede decir que la mitad ya la viviste en Uruguay. Es verdad, sí, cómo no. Bueno, me parece a mí me parece interesante siempre cuando converso contigo la mirada, digamos, de larga trazabilidad histórica para entender acontecimientos, ¿verdad? Desde dónde vienen y probablemente hacia dónde van. Ese es un ejercicio que vos desarrollás muy bien y a mí me place mucho ese aporte que tú haces para no siempre estar viviendo tan engatusados, tan presionados, tan solicitados por la agenda urgente e inmediata. Porque nada de lo que ocurre ahora no puede tener una explicación si hurgamos un poquito en el atrás. Así funciona la cosa, ¿verdad? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con eso, Lo que pasa es que, estamos devorados por la actualidad, ¿no? Es un fenómeno complejo que viene de hace bastante tiempo, así que en general los profesores de historia estamos muy, somos bichos raros, ¿no? Esta idea de tratar de ver la influencia de los procesos de media y larga duración en lo que estamos viviendo. Pero contentísimo con que lo pienses de ese modo, efectivamente es como yo lo veo. También hay que tomar en cuenta que, claro, en este momento, en el contexto de la crisis sanitaria mundial, la actualidad se impone al galope, ¿no? Claro. O sea, nos queda muy poquito margen a los que queremos ver los procesos, pues estamos completamente dominados por esta situación de crisis inédita, sanitaria, social, económica, cultural, en fin. Pero bueno, de todos modos siempre uno puede intentar reflexionar un poquito más allá. Bueno, y en ese contexto me parece que a lo mejor podríamos llegar a una especie de síntesis en esto relacionado a esto que acabas de decir, porque esta pandemia, digamos, esta urgencia global, planetaria, a modo de pregunta, simplemente para que arranques por donde tú quieras, desde la perspectiva de la historia argentina, ¿acelera o congela procesos que inevitablemente Argentina debe o está recorriendo? No sé si soy claro en la formulación. Sí, está clarísimo. Mirá, es paradójico, porque yo pienso, después volvemos un poquito sobre eso, ¿no? Pero pienso que eso es algo muy obvio y que creo que la mayoría de los oyentes pueden compartir. El problema principal que hoy tiene la Argentina es la incapacidad de articular políticas de Estado, de que haya un diálogo que trascienda las fronteras de los partidos políticos y de los grupos sociales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la pandemia, en el momento inicial, generó una suerte de ilusión. Yo confieso que me ilusioné mucho, porque parecía que que la crisis, la gravedad de la crisis, estaba imponiendo un clima de acuerdo, que no estaba representado solo por el hecho de que, las comunicaciones públicas con la prensa y demás la hiciera el presidente, flanqueado por el jefe de gobierno de Buenos Aires, que es de la oposición manifiestamente, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sino porque había una receptividad, una actitud, de tenemos que salir juntos de esto. Lamentablemente la prolongación de la cuarentena
entre otras cosas, estimo yo, ¿no? El fenómeno es complejo, pero cambió completamente ya hace mes y medio, por lo menos, un poco más, la situación, ¿no? O sea y al revés, ahora creo que lo ha agravado. Estamos en un momento de extrema dureza, en la comunicación entre el gobierno y la oposición. Bien, y en ese sentido, a ver, a 9 meses casi de instalado el gobierno de Fernández, ¿cuáles son? Y yo sé que es casi imposible hablar de estos temas sin que esté naturalmente, sensatamente atravesado por los problemas propios que provoca la emergencia sanitaria. Pero aún así, ¿cuáles son, dirías tú, los problemas más graves, más serios que exhibe Argentina, teniendo en cuenta que además ya deslizaste uno que tiene que ver con la esencia, y es la incapacidad para el sistema político encontrar, generar y sintetizar políticas de Estado, ¿no es cierto? Aún así, teniendo eso en cuenta, ¿cuáles son los problemas que lucen como más grandes, más urgentes, más importantes? Bueno, a ver, si me permitiste voy a invertir la pregunta, porque, sí, claro. A ver, son tantos, esto viene con una crisis de la deuda, pero además con una crisis económica, una crisis social, es tan complejo el proceso, ¿no? Que diría más bien al revés, ¿cuáles serían los dos hechos que rescato de estos meses del gobierno, aún en este contexto de grave, ¿no? De la emergencia? El primero es también muy obvio, pero se lo ha devorado las dificultades con que se está procesando la cuarentena, en un momento en que además la curva de contagios y de muertos en Argentina ha crecido en los últimos 30 días de un modo alarmante, ¿no? Decía, el hecho es el arreglo con los acreedores, ¿no? Hay una situación que en un contexto más normal hubiera sido valorado de otra forma, apreciado de otra forma, por todos sus significados presentes y futuros, ¿no? O sea, sobre el arreglo con los acreedores se especuló muchísimo, si la Argentina iba a un nuevo default, qué implicancias además tendría eso en la justicia, en fin, hay bueno, y en la crisis crediticia, etcétera, ¿no? Entonces diría, el arreglo con los acreedores, que sobre eso yo por supuesto no tendría el atrevimiento de opinar, digo, eso tenés que llamar a un economista, pero digamos, ¿no? Una deuda que estaba en el orden de los 65.000 millones de dólares, lo que se negocia con los acreedores, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Esas mismas cifras es más o menos el volumen de las exportaciones argentinas en un año, si tomamos los valores de 2019, así que eso te está dando una idea de la magnitud. Bueno, un arreglo que tampoco, no voy a hablar sobre eso, pero que hace una reducción del orden de los 34.000 millones, en fin, es un acuerdo que por supuesto también ha sido debatido, pero que en general tuvo un consenso importante, sobre todo de las figuras líderes de la oposición en el campo económico, ¿no? De modo que eso es una muy muy buena noticia, que si no fuera, repito, por este contexto de la emergencia sanitaria, hubiera podido pesar un poquito más para levantar el clima horrible que me parece que se está viviendo en Argentina. ¿Y acá qué es lo que falla para ser percibido, destacado, valorado? No, y bueno, lo que pasa es que la gente está harta de la cuarentena, más allá de un montón de otras cosas que por supuesto podríamos agregar, ¿no? Algunas permanentes de la idiosincrasia argentina y otras derivadas de la crisis económica, pero acá hay una situación en que la gente está harta de la cuarentena, ¿no? Y es una situación dificilísima, porque ¿cómo se hace para levantar masivamente las restricciones, ¿no? En un contexto de crecimiento de los casos? Eso ya nos lleva a un debate que es mundial acerca de las políticas mejores en el campo de la salud pública para afrontar esto, ¿no? Pero el otro hecho que me parece que está muy vinculado a esto y que por eso es importante ponerlo en el horizonte, es la producción local de la vacuna, de una de las vacunas, ¿no? Que están en marcha, de las 2 o 3 que están más avanzadas. Sí. Porque, bueno, acá por supuesto igual tenemos el interrogante si esta vacuna va a ser exitosa o no, por la premura con que se está procesando todo. Pero en el caso de que lo fuera, también el otro asunto es cuántos días vos ganás desde el momento que la vacuna efectivamente ha mostrado su eficacia,
los días, ya no meses o semanas que ganás en su aplicación, que va a ser compleja y larga, ¿no? Por sectores de población, etcétera, pero porque lo que creo que estaremos de acuerdo, Alejandro, no sé, sigue siendo un tema polémico, por supuesto, que de esta crisis sanitaria solo se sale con la vacuna, ¿no? O sea, no los rebrotes que está habiendo en Europa en este momento te indica que no hay, con medidas preventivas, por más rígidas que sean, mirá la rigidez de las medidas que tomó Argentina, es imposible detener esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el punto es cuánto, esto es una especie de almanaque de preso, ¿no? Que vas marcando los días que te faltan. O sea, acá el tema es cuanto antes podemos empezar a administrar la vacuna. Entonces, el hecho de que se produzca localmente te da una cierta ventaja relativa en el sentido de tener las posibilidades de poder empezar a aplicarla lo más rápidamente posible. Más allá de que también significa, ¿no?, desde el punto de vista del desarrollo científico-técnico, la capacidad de producirla, todo eso está muy bien, ¿no? También el hecho de que sea una alianza de Argentina con México, porque todo esto ha sido financiado por Carlos Slim, ¿no? Un hombre que todos conocemos perfectamente. Y bueno, y el hecho de que detrás está la Universidad de Oxford, dicen que he leído que la líder, la jefa de la investigación que conduce a la vacuna está de candidata al Nobel, no sé si por esto o por otras cosas, pero digo, hay, bueno, y el laboratorio también que la produce, todo eso es bueno, pero digo, lo principal es que tendríamos una fecha más o menos cierta, hacia fines del verano, en que podemos empezar a imaginarnos una Argentina que empieza a funcionar de vuelta, digamos, ¿no? O sea que hasta el momento en que la vacuna, y roguemos a Dios que sea exitosa, ¿no?, y que se implemente con cierta celeridad, se aplique con cierta celeridad, hasta ese momento todo es precario, todo es provisorio, el mal humor reinante en la Argentina, todo indica que va a seguir creciendo, ¿no?, hasta ese momento. De modo y en ese sentido, cuando a la humanidad le está tocando vivir esta peripecia, uno tiene la sensación de que la síntesis más adecuada para encontrar el camino más justo y más acertado pasa por un vaso comunicante muy intenso entre la política, que en definitiva siempre es la que nos representa, y digamos, los actores científicos en general y médicos en particular. Desde esa mirada, ¿tú qué dirías que es lo que está ocurriendo en Argentina? Bueno, mira, en la última semana, y no es la primera vez que lo hace, ¿no?, ha habido distintas manifestaciones, todas privadas, no es que orgánicamente lo hagan, pero los agentes de salud en general, no solo los médicos, ¿no?, principalmente los médicos, pero todo el sistema, ¿no?, las enfermeras y todo el personal que sostiene la atención de la salud, están en un grado de estrés altísimo, ¿no? Todos lo hemos visto, pero esto no es una cosa de la Argentina nada más, ¿no? Si la gente está harta de estar encerrada en Buenos Aires, sobre todo, ¿no?, la capital, que tiene una vida, y que la ciudad de Buenos Aires, con crisis o sin crisis, tiene una vida cultural sorprendente, eso todos lo sabemos, claro. y eso, digamos, se frenó, la principal riqueza, la principal capital de la ciudad de Buenos Aires, ¡pumba!, ¿no? Y eso genera un malestar terrible. Ahora, si tu malestar es que tenés que estar encerrado con enormes limitaciones de movimiento, imagínate el malestar de las personas que salen todos los días, pero para ir a la vanguardia, a la trinchera de batalla, ¿no?, a los lugares donde están las personas infectadas. Es una situación durísima, ¿no? Y digamos que se agrava cuando el sistema se aproxima a niveles críticos de asistencia, ¿no?, en la capacidad de camas en las terapias intensivas, etcétera, ¿no? Entonces, digo, de vuelta, ¿no?, acá hay una situación que es insoluble, porque por un lado estamos llevando el sistema de salud, estoy hablando siempre de Argentina, ¿no?, y de Buenos Aires en particular, y Gran Buenos Aires, estamos llevando el sistema de salud a un nivel de estrés como nunca en la historia tuvo, ¿no? Sí, claro. Y hoy es el sector del que todos dependemos, ¿no?, más que de ningún otro. Y al mismo tiempo es totalmente legítimo que la gente ya no se controle. O sea, no digo que sea, quiero decir, no se controle en el sentido que la gente ha perdido la capacidad de autocontrol
por el hecho de que es agotador también llevar meses encerrado, ¿no? Y que cuando salís lo haces temeroso, salvo la gente joven, no estoy hablando de los veteranos, de las personas de mi edad, que obviamente somos la población de riesgo principal, ¿no? Entonces hay por eso insisto, Alejandro, esto es muy difícil hablar de qué puede pasar, qué es lo que está pasando, qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando el punto es que debemos empezar a contar la película de nuevo a partir de que tengamos la vacuna. Eso no es porque a fines del verano vamos a empezar a vivir en el mejor de los mundos, de ningún modo. Vamos a tomar tal vez cabal conciencia de la magnitud de lo que la crisis sanitaria ha generado en la economía y en la sociedad. Pero digo, estamos en otra situación. Hoy te sentís como atado de manos, ¿no? Es decir, la posibilidad de que empecemos a actuar en función, bueno, resolvimos la crisis de la deuda parcialmente, porque hay que falta negociar toda la deuda con el Fondo Monetario, pero digamos, estamos relativamente en mejores condiciones que hace unos meses atrás, en ese frente, en el de la deuda, y sobre todo estaremos, repito, si Dios quiere, de acá a un año, ya con una población que ha perdido el miedo, ¿no? Y que ya se para frente al COVID como se para frente a otra gripe, ¿no? Y punto. Entendido. Pero sucede que mientras vos decís todo esto con notoria claridad, hay personas, muchas en Argentina, y da la sensación que cada vez más, que la están pasando muy mal, ¿verdad? Arrojadas a la pobreza, a la exclusión, y como si fuera poco, por allí, estoy citando ahora algunos comentarios que en un medio de comunicación en televisión hizo el expresidente Duhalde acerca que de las elecciones de medio periodo difícilmente se puedan llevar a cabo porque la tentación autoritaria y golpista del ejército argentino cortaría ese flujo democrático institucional. Suena como que es un cúmulo de malas noticias. ¿Dónde deberíamos desde esta orilla del río sensatamente colocarnos? Bueno, yo tengo aprecio por Duhalde, creo que es una persona, en fin, de cierto criterio, de cierta mesura. No entendí lo que quiso hacer con esa declaración. Él mismo se rectificó después, ¿no? De modo que lo quiero entender como un arranque, como una persona que siente que si la Argentina no logra ciertos niveles mínimos de intercambio, de diálogo político, la situación sí se puede hacer insostenible y podés pensar lo que dijo Duhalde cualquier cosa, pero digamos, no creo que estemos en ese riesgo real. Uh-huh. Pero más bien lo que pienso es que es un hombre que está angustiado, no en este caso por el COVID, por la crisis sanitaria, económica, sino está angustiado por la incapacidad de dialogar. O sea, él fue uno de los protagonistas de la salida de la crisis del 2001, ¿no? Sí, claro. Ahora, uno hoy se olvida, ¿no? Tenemos memoria frágiles los profesores de historia. Volvemos siempre con ese tema, estamos como el hombre primitivo, vivimos en el presente, ¿no? Sin capacidad de reflexionar sobre el pasado e imaginar el futuro. A ver, uno se olvida de que la Argentina salió de la crisis del 2001 por un proceso relativamente breve, un año y medio, de profundo diálogo, donde la Iglesia Católica tuvo mucho que ver con creando, ¿no?, la instancia del diálogo social, etcétera, pero que en realidad se generó un ánimo dialogante, no solo entre las fuerzas políticas, sino entre las fuerzas económicas y sociales. Es decir, hubo un clima de entendimiento. Yo creo que lo que me parece que quiso decir Duhalde, miren muchachos, o acá recreamos esto, ¿no?, esta capacidad de dialogar, o nos suicidamos, ¿no? Que lo que él dice de un golpe militar o lo que fuere es una especie de suicidio sería, ¿no? Es decir, porque no hay vocación de golpista en las Fuerzas Armadas Argentinas, eso lo sabe cualquiera que esté más o menos informado, ¿no? Claro. No es una situación como todavía podíamos ver, ¿no?, en la década del 70 y aún en la del 80, ¿no? Entonces sería más bien una especie de vacío de poder, ¿no?, de cansancio, de agotamiento.
pero creo que hay que, volviendo a lo que dijo Duhalde, hay que tomarlo como la reacción de un hombre que está cansado, que fue un grito de decir, miren muchachos, acabemos con esta locura, ¿no? Sentémonos a hablar y veamos cómo encaminamos esta situación, ¿no? Sí, para que no quede nadie afuera, digamos que entre otros enunciados, dijo: en Argentina no va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de la dictadura, de las dictaduras militares, por supuesto que puede haber un golpe. Después intentó darle cierta connotación internacional a esta suposición, pero también, como decías vos en el arranque, días después dijo: me desenganché de la realidad, se retractó, dijo: quiero decirles a mis hijas que yo no estoy exento de tener estos temas psicóticos, dijo. A mí me puede pasar, no me reconozco diciendo lo que dije, me desenganché de la realidad como un flash, explicó Duhalde en un programa televisivo. Esto para contarlo todo, lo que dijo un día y lo que dijo al otro día también, ¿no? Correcto, sí. Yo creo que fue sincero. Déjame, sobre esto último en todo caso, y a partir de algo que vos señalaste más temprano como una especie de histórica dificultad que ha tenido Argentina, de generar políticas de Estado, de poder conversar desde la perspectiva política entre los diferentes, ¿no? Porque se trata de eso, la política, ¿no? Obvio. Conversar entre los que piensan distinto. Desde este lugar, yo hice alguna lectura que vos me dirás si fue quizás demasiado optimista, cuando a propósito de la pandemia, ver sentados en la misma mesa al presidente de la República, al jefe de gobierno de Buenos Aires y al gobernador de la provincia, en el sentido que hay que entender que ahí estamos hablando de una parte muy importante de la población, pero además una parte de la población muy aglomerada, ¿no? A mí me pareció que eran gestos políticos y republicanos dignos de valorarlos y ponderarlos como una buena noticia. ¿Exageré? No, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo sentí exactamente lo mismo, lo decía recién. Y creo que muchísima gente lo sintió. Mirá, hay una... Pero el jefe de gobierno fue maltratado por los suyos también, por ese tipo de conductas, ¿no? Claro. El jefe de gobierno de Buenos Aires, quise decir. Sí, hay una interna importante, en Juntos por el Cambio hay una interna importante, que es una buena noticia para la Argentina. ¿Sabes por qué? Porque le muestra que la oposición es una entidad viva y con riqueza, con matices, con una política interna. Y que haya confrontación interna es un gesto de vitalidad y a mí me alegra. Yo creo que la Argentina necesita consolidar sus actores políticos. Creo que los actores políticos de la Argentina hoy son básicamente tres, más allá que eso se fragmenta por las provincias, pero no es el oficialismo, que es yo siempre digo acá, se lo tiende a ver como el kirchnerismo. Yo creo que no, que está claro que es una composición, una alianza donde está lo que era la renovación de Massa, y Alberto Fernández, el kirchnerismo por supuesto, y Alberto Fernández, que no es un hombre del kirchnerismo, ¿no? Está claro, pero que además todo esto se constituyó también con el apoyo de Schiaretti, del partido Córdoba, como me gusta decir, la provincia de Córdoba, más allá de su fragmentación partidaria como cualquier otro lugar de la Argentina, hay una suerte de partido Córdoba que aglutina a todos en la defensa de los intereses provinciales. De manera que, a ver, lo que me parece que está claro es que ese clima que hubo de diálogo, de acercamiento, fue muy bien visto. Y te decía, hoy el Diario de la Nación publica una encuesta de estos días, hoy está dando la información, y muestra la caída, no solo de Fernández, sino también de Rodríguez Larreta. Es decir, la gente quiere volver a ese clima de entendimiento, ¿no? Si vos lo mirás con un poquito de desapasionamiento, ¿no? Es una locura que en medio de esta crisis haya ese clima, ¿no? Es una cosa un poco de locos. Así que bueno, yo volviendo con lo que empezamos, Alejandro, creo que el punto, más allá del arreglo con los acreedores y que Dios quiera la vacuna que vamos a empezar a recibir a fines del verano sea eficaz. Algunos dicen que tal vez hay que darse una segunda dosis. Bueno, eso es común en muchas vacunas. Sí. El punto de fondo es
la búsqueda de un acuerdo político. Más que me quedo, no sé quién lo dijo, pero alguien estuvo recordando el pacto de la Moncloa hace unas semanas en Argentina. Yo creo que más que lo que tendría que haber hecho Duhalde, y lo hubiéramos escuchado mucho más, es que hay que ir a eso, ¿no? Me acuerdo unas semanas atrás, en estos diálogos que solemos tener en la vereda de la UM, que vos pasás camino de tu casa a la radio, y me preguntaste insólitamente esos diálogos que tenemos a veces sobre la batalla de Pavón, ¿no? Sí, ¿no? Y sus significados y demás. No, digámosle a la gente para que no quede... muy amablemente Ramiro habla de diálogos, pero en realidad yo lo que quiero confesarte a vos y a la gente es que cuando me lo encuentro, porque de la radio me vuelvo caminando a mi casa que queda cerca, paso por la puerta de la UM y es paga muy poco en el turf encontrarse a Ramiro Podetti por allí, por esas veredas, porque anda siempre en la vuelta. Entonces cada vez que me encuentro con él, lo mato a preguntas. Prácticamente hago que me haga una clase particular personal ahí en la vereda, y sin tener que pagarla además. Bueno, muy generoso de tu parte, gracias Alejandro, pero el tema de la batalla de Pavón, en realidad lo que me lleva es, porque esa es la magnitud también de la crisis, que hoy la Argentina necesita un acuerdo de San Nicolás. El acuerdo de San Nicolás, y que después se termina de completar en Pavón, esos años que van de 1852 a 1861, son la fundación de la Argentina, ¿no? La Argentina de antes de Caseros era una Argentina que era un tercio de lo que es ahora, ¿no? Era algo muy distinto, ¿no? La Argentina de los argentinos de hoy es la Argentina que salió de Caseros y Pavón, ¿no? Sea federal, unitario, radical, peronista, en fin, no, eso es indistinto, esa es la... Bueno, y el acuerdo de San Nicolás, uno reflexiona hoy, ¿no? La Argentina estaba partida en dos, ¿no? El Estado de Buenos Aires llevaba una década como Estado independiente, y los porteños en particular estaban muy contentos con eso, era casi el sueño del pibe, no nos interesa, ¿no? Toda la rémora de los negritos del interior, ¿no? Como a veces... Bueno, entonces... era una situación crítica, porque también el interior, sin el puerto de Buenos Aires y sin el puerto de Montevideo, porque ya que era la otra boca de salida, también Uruguay se había independizado. Entonces era una situación dificilísima, muchísimo más difícil que la de hoy. Nuestra crisis de hoy es una crisis mínima al lado de lo que era la Argentina, que es capaz de acordar en San Nicolás, ¿no? Entonces uno dice, estamos viviendo un momento que requiere esa decisión, ¿no? Un acuerdo de largo plazo que no solo involucre a los partidos, ¿no? Por supuesto quienes lo tienen que pensar y dialogar y estructurar son los partidos, pero que necesita amplísimos consensos sociales, ¿no? Si no, no arranca, ¿no? Uh-huh. Así que te diría que esa imagen con la que vos recién recordabas, ¿no? El presidente flanqueado por el jefe de gobierno y el gobernador de Buenos Aires, donde está un tercio de la población de la Argentina y donde está el foco principal, estaba al principio de la pandemia y lo sigue estando hoy, el foco principal del COVID en Argentina. Esa imagen de los tres juntos es un símbolo fuertísimo. Y ojalá que, bueno, finalmente triunfe de vuelta, que volvamos a eso y empecemos a aflojar la tensión y la gravedad de los ataques recíprocos, ¿no? De gobierno y oposición. Te cuento que cuando anuncié que vos nos ibas a acompañar hoy, el oyente Omar mandó este mensaje, llegó hace un rato. Mi abuelo materno huyó de Argentina por la persecución del gobierno de Rosas a los unitarios, y mi abuelo paterno fue un camisa roja en la guerra civil entre blancos y colorados aquí. La historia política del Río de la Plata se escribió con sangre. Cuánto dolor se sembró en nombre de la democracia, esto lo dice Omar. Y yo me preguntaba, me prometí preguntártelo a vos, si en realidad en aquel contexto histórico era el centro de las discusiones la democracia o la calidad democrática, o en realidad los ejes que llevaban a personas a poner incluso a dar la vida por la causa, la democracia no necesariamente era el centro del asunto. Ahora sí apelo a tu condición de profe de historia para que nos ilustres. No, yo creo que sí, claro que era la democracia, fue era la discusión principal.
más allá de los matices de que lo que puedas meter dentro de la palabra, pero sin duda era el ejercicio de la ciudadanía, cómo se creaba un sistema de poder que había nacido y se había desarrollado bajo el dominio español, ¿no? Bueno, ¿con qué lo sustituías? Y eso era una discusión democrática, cómo se organizaba la política considerando la voluntad de los pueblos, ¿no? Como se decía entonces en plural, porque cuando se hablaba de pueblo, no era un pueblo abstracto como el que nosotros hablamos, ¿no? De que en todo caso que te acercás por estadística. Cuando la gente discutía sobre los pueblos, fueran unitarios o federales, blancos o colorados, lo que discutían eran los pueblos reales, las villas, San José, Florida, ¿me entendés? Y en Argentina lo mismo. Entonces, se decía la voluntad de los pueblos. No, yo estoy de acuerdo que fue una pelea por la democracia, estuvo teñida de sangre, y bueno, la historia está teñida de sangre, ¿no? Sí. No sé qué proceso histórico no lo estuvo, eso tiene que ver con la naturaleza humana. No, pero en todo caso también, a ver si, Ramiro, me parece que la evolución civilizatoria, no sé, el proceso civilizatorio de la humanidad hace que cosas que antes inexorablemente se transformaban en lucha que provocaba muertes y por lo tanto que había sangre, bueno, la humanidad se las ingenia a veces para por lo menos eludir esa hipótesis, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Bueno, es una tensión permanente, ¿no? Entre el conflicto y la cooperación, ¿no? Hay momentos en donde prima el conflicto y momentos donde prima la cooperación. Pensemos, mira, me venís perfecto para el ejemplo. Como pocos vos seguramente podrá ilustrarnos, ¿no? Porque justamente sos un poco argentino y un poco uruguayo. A mí me da la sensación, esto cabría para Argentina también, pero no estoy tan seguro, que Uruguay, como herramienta de defensa de su, llamémosle así, soberanía, derechos, libertades, tiene como gran aliado, más que el potencial uso de la fuerza a través de sus ejércitos, el aliado que tiene el Uruguay y países como Uruguay es la diplomacia, la norma, la ley, los compromisos internacionales, el vínculo, los vasos comunicantes con la comunidad internacional. Esa pasa a ser, digamos, la nueva bayoneta de estos tiempos, ¿no? Bueno, sí. ¿O no? A ver, es por supuesto un componente básico, pero no salimos del dilema, ¿no? Del conflicto de cooperación. El valor de la diplomacia, que es la política local llevada afuera, ¿no? Al escenario global. Son, por supuesto, que son las herramientas preferibles, pero muchas veces son incapaces de resolver, digamos, los conflictos nacen de intereses diferentes. Claro. Y los intereses opuestos y las necesidades diferentes son un dato de la realidad. Por supuesto. Como cuestionar la lluvia. Entonces, cuando hay intereses diferentes, o se resuelven con la política o se resuelven con la pelea. Yo qué sé, la guerra es un hombre medio duro, pero hay formas también de la guerra que no son tan dolorosas, pero que también representan, ¿no? Porque hay guerras económicas, por ejemplo, en fin. A ver, lo que yo valoro de la cultura política uruguaya, que es en fondo a lo que vos vas, es, por supuesto, haber desarrollado una cultura política que en término medio es superior a la del resto de América Latina, ¿no? También en una escala más pequeña, también con una sociedad mucho más homogénea y con intereses, sobre todo, que no bastante homogéneos, ¿no? Pero no quita que tiene, que ha logrado desarrollar, más allá de esas condiciones, una cultura política que hoy la mira mucho y la envidia mucho a la región, ¿no? Entonces, también, en ese sentido recuerdo, para volver también a los comentarios que hizo el oyente recién, que Uruguay fue la cuna del federalismo. Esto es una percepción que yo tengo, pero porque es una percepción de una parte de la historiografía argentina, la historiografía de cuño revisionista, pero no solo ella, que ve en Artigas la cabeza que primero piensa el federalismo como la respuesta a qué hacemos
que se nos fue España, ¿no? ¿Cómo, Claro. más que la echamos se nos fue? ¿Cómo hacemos para constituir Claro, el ¿cómo edificio hacemos político? ahora? Y el proyecto artilista es el proyecto que van a tomar luego los caudillos federales argentinos, ¿no? Así que en muchos sentidos tenemos una historia común. Mirá, días pasados yo participo de una peña muy interesante, que es una peña muy de la historia, pero también muy de gente de campo y demás, nos reunimos los sábados al mediodía en el Expreso de Pocitos. El día pasado, porque hay una cantidad de tertulianos permanentes y luego tenemos una periferia. Yo mismo no voy tampoco todos los sábados, pero que tenemos muchos invitados, ¿no? Hace 2 o 3 sábados estuvo Luis Alberto Lacalle, padre, ¿no? Porque es una peña de medio de color blanco fuerte, digamos. Y él decía algo, yo estaba justo, había ido con una colega acá de la facultad, historiadora, doctora en historia, Carolina Serrano, estábamos conversando y la calle dice, mira, te voy a dar una idea y no te cobro nada por ella, solo que reces un Padre Nuestro el día de mi muerte, me encantó. Es que Luis Alberto tiene esas cosas de clásico. Y le dice, mira, la idea es la siguiente, alguien tiene que escribir un libro sobre los exilados del Río de la Plata, ¿no? Ajá. Los argentinos exilados en Uruguay y los uruguayos exilados en Argentina, ¿no? Y hablando de porque todo había salido por el derecho de asilo, no me acuerdo cómo apareció en la conversación, pero digo, es difícil entender la historia uruguaya sin la historia regional, argentina y brasileña, pero es muy difícil también entender a la Argentina sin la historia uruguaya, ¿no? Porque, digo, nacimos juntos, A propósito. Con Brasil ni hablar. A propósito, sí, el mismo útero del que ha hablado Mujica más de una vez, ¿no? ¿Cómo no? Es más, Mujica hace poco dijo, creo que para un medio argentino, yo si fuera más joven me haría argentino. Y me parece que cuando, sin por esto señalar ni por asomo, que entiendo que todo lo que dice Mujica está bien, repito, ni por asomo, a veces me da la impresión que alguien desde la esfera política y genuina, legítimamente provocadora, tira una idea y nos agarramos de la lectura siempre más chiquita, más modesta, y dejamos pasar de pronto lindas chances de debate filosófico, histórico más profundos, ¿no? Bueno, te voy a decir, y vamos de vuelta al tema de un nuevo acuerdo de San Nicolás, digamos, ¿no? En Argentina. Hace unos años, ya no me acuerdo cuándo fue, pero no hace muchos años, un día está Mujica en Argentina y le preguntan, no sé qué cosa, pero sale con una de esas ocurrencias que solo él es capaz. Mira al periodista y le dice, tengo un solo consejo para la Argentina, quiéranse más. Claro, porque vos decís, pucha, pero es por momentos decís que hay un problema psicológico acá, ¿viste? De la necesidad de matarse entre compatriotas, ¿no? Y para quien viene de una cultura mucho más pacífica, mucho más dialogante, como es la cultura uruguaya, claro, vos vas allá y vos ves ese canibalismo y dices, pero esto, ¿cómo es? Sí, la paradoja, porque estoy seguro que más de un oyente está pensando eso, que quien dijo eso no siempre abrazó la conducta pacifista, ¿no? No, por supuesto, no. Yo, a ver, si nos metemos en la historia, claro, de los últimos 40, 50 años de nuestros países, aparecerían un montón de otras cosas que aquí no están apareciendo, ¿no? Y que tienen que ver también con esta tensión entre estas dos tentaciones, ¿no? Del conflicto o la cooperación, ¿no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? En todo caso, me quedo con algo que señalaste al pasar, y es que el conflicto es hijo de los intereses, y los intereses necesariamente en las sociedades libres siempre son distintos. El tema es que hay que encontrar la perspectiva de la solución de esos conflictos en el marco de la norma, la ley y la política. Sí, también, por supuesto, pero
también tiene que haber empatía, ¿sabés? Que ahora está muy de moda esa palabra. Tiene que haber, porque vos podés tener la mejor constitución y las mejores leyes del mundo, y podés tener inclusive magistrados, un sistema judicial Sí. competente, muy bueno, y sin embargo las cosas no funcionan, ¿no? Hay una cuestión de que está que es más espiritual, más ¿no? De ser capaces. Hay algo que yo siempre recuerdo de mi juventud, ¿no? Yo milité durante 30 años en el peronismo en Argentina, y tuve varias oportunidades reunido con Perón, ¿no? Yo era un muchachito, pero ya tenía mis protagonismos, digamos. Pero estuviste con él, ¿lo conociste? Sí, claro, estuve en varias reuniones. Hay una particularmente que me quedó muy grabado, que él repitió algo que solía decir, ¿no? Era una reunión con los dirigentes juveniles. Esto fue cuando llegó en el 72, en noviembre del 72, que él vivía en una casita que le habían alquilado en Vicente López, en la calle Gaspar Campos, y estaban ahí dirigentes de toda la juventud peronista, ¿no? Sí. De todos los sectores, de izquierda, derecha, centro. O sea que estábamos juntos solo en presencia de él. Después, bueno, y él... Bueno, pará. Después los echó de la plaza, ¿no? Sí. No, yo soy de los que estaba entre los que me quedé dentro de la plaza, así que no, a mí no me echó. Bien. Pero, a ver... ¿Viste que necesitamos vos y yo muchas más veredas para seguir charlando? Bueno, pero déjame que te termine el cuento. Él dice, muchachos, aflojen. Lo que ustedes tienen que hacer, primero que nada, es una generación de amigos. Después peléense por las ideas, la política, lo que sea, pero primero hagan una generación de amigos, ¿no? Y esto es... Perón era un clásico, esto es Aristóteles. A ver, el tema, si no existe una condición de cordialidad, de amistad, previa a la separación en partidos, a los debates ideológicos, a la negociación de los intereses contrapuestos, si no preexiste eso, y mira, no hay sociedad civil, no es un tema de que vos tengas la Constitución y las leyes, tiene que haber un ánimus dialogante, ¿me entendés? Si tenés que mirar al otro como una persona que es mi adversario y que en un montón de cosas estamos en veredas opuestas, porque vos defendés tal interés, porque es el tuyo, yo tengo este otro, pero que también tenemos un conjunto de cosas que compartimos, y para negociar las que nos separan tenés que apoyarte en las que compartís, ¿no? Bueno. No, acá abriste la puerta que me encanta, además justo voy a hablar con Mario Cayota después de vos. ¿Qué rol? Mirá, genial, un abrazo para Mario. ¿Qué rol, desde tu mirada, que es una mirada, me permito sugerirlo, de un hombre de fe, ¿no? Sí, claro que sí. Pero que ha jugado desde la perspectiva incluso histórica, institucional, distintos roles, por ejemplo, la Iglesia Católica en ambos márgenes del río, y eso me parece que también, a mí me parece que Perón, cuando alude a eso, del mismo modo que las declaraciones últimas que le he escuchado a Guillermo Moreno, que entiende que la Iglesia está llamada a ser convocada y a jugar un rol en ese sentido. Sí, creo que sí. Bueno, y a mí me parece muy interesante, ¿sabes por qué me parece muy interesante esa discusión? Porque yo estoy, desde mi perspectiva laica, absolutamente en una vereda distinta, pero no por eso interesante de dejar de discutir, ¿se entiende? Sí, por supuesto, viendo a la iglesia o las iglesias o las religiones como un componente también de la sociedad civil, ¿no? Bueno, sí. Más allá de la fe. Eso está fuera de discusión. Mirá, estoy de acuerdo, y yo intento siempre ligar mis ideas, como lo hice con mi militancia cuando era más joven, con mi fe, ¿no? De hecho, ahora estoy participando de un proyecto fantástico que se ha creado en Chile hace unos años, pero que ya se está desarrollando en varios países de América Latina, inclusive aquí en Uruguay desde hace un año, que es una academia de líderes católicos, en la idea de tratar de formar a jóvenes católicos, digamos, participando de los debates acerca de, ¿no?, desde una perspectiva cristiana o evangélica,
cuáles son las cosas que deben privilegiarse o deben acentuarse justamente en este camino del diálogo, del entendimiento y de la comprensión, ¿no? Más recientemente, el año pasado, se constituyó una red de políticos, de católicos en política, más que políticos católicos, que está nucleando a líderes políticos importantes, desde México al Uruguay. Entonces, gracias por traer la referencia, porque para mí también, bueno, acá Uruguay es un país mucho más laico en ese sentido que Argentina. En Argentina es más común, o lo mismo que en Brasil o en México, el hecho de ver un cierto protagonismo de los católicos en la vida política. Ahora, Ramiro, te la tiro para el final. Mirá que conozco muchos católicos, y conozco muchos católicos, muy de derechas, y muy católicos, muy de izquierdas, ¿no? Bueno, mira, una evidencia o un punto desde el cual parten estos proyectos, tanto de la Academia de Líderes Católicos como de la Red de Católicos en Política, es que la experiencia, con todo lo que tuvo de valioso, de importante, del partido católico, no va más, ¿no? O sea, claro, la idea claro, eso es la idea de la democracia cristiana, ¿no? A pesar de que la democracia cristiana en algunos lugares, Alemania nada menos, por ejemplo, sigue siendo un partido muy, muy relevante. La idea no es ir o intentar resucitar cosas como esa, ¿no? La idea es, los católicos tienen la plena libertad como cualquier ciudadano de militar donde se les ocurra, en la izquierda, en la derecha, en el centro, ¿no? Pero en todo caso, apoyémonos en nuestra común condición de católicos para colaborar en una reflexión que pueda ir más allá de las fronteras políticas e ideológicas. Los vasos comunicantes, ¿no? Exacto. Mi querido, ¿sabés lo que tenemos que hacer, Ramiro? Ahora se me dio la idea. Un día me quiero juntar contigo frente al micrófono y con alguien que, igual que vos, haya estado en la plaza, pero que sea, a diferencia de vos, que se haya ido. Sí, claro. Sí, cómo no. Lo podemos buscar. Dale. Fenómeno. Te mando, sí, señor. Te mando el abrazo que se renueva en afecto y admiración cada vez que nos encontramos. Muchas gracias, Alejandro. Es recíproco. Y nuevamente, gracias por la oportunidad de conversar contigo al aire. Ramiro Podetti, nuestro querido amigo, profesor de Historia de las Ideas Políticas y del Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Montevideo, discípulo de Alberto Metol Ferré, argentino de nacimiento, también uruguayo por adopción, hace más de 30 años que vive aquí en la Banda Oriental, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.